a todos. Ante todo quiero agradecer al profesor Eduardo Neves Valdés y a la profesora Fernanda Bracal por el convite para participar de este interesantísimo seminario. Y digo interesantísimo porque lo que más realzo o destaco es la multi o interdisciplinariedad y la interculturalidad del mismo. Me parece que son dos condiciones que habilitan sembrar semillas para un diálogo que creo que va a ser y debe ser de largo aliento por las dificultades y por las condicionalidades para establecer este conocimiento mutuo. Solo pido me avisen 5 minutos antes porque anoche decidí rehacer mi presentación en función de los diálogos de ayer y por tanto puede ser un poco desordenada porque en realidad decidí colocar puntos, temas, más que una exposición organizada, habida cuenta de mi experiencia o de mis estudios entre América Latina y África, que debo decir, y con esto voy a mostrar mi edad, cosa que las mujeres no lo hacen, que se remonta al año 78, cuando llegué por primera vez a Dakar, a un coloquio sobre la integración en África del Oeste. A partir de ahí, no paré de trabajar las cuestiones de América Latina y África desde una perspectiva que es mi formación en relaciones internacionales. Con lo cual debo aclarar además que mi mirada está sesgada de alguna manera por mi formación y también está sesgada por un nuevo debate que yo creo que se está abriendo en las relaciones internacionales, que tiene que ver con salirse de la tradicional mirada de la disciplina y entrar a echar mano de otras disciplinas, antropología, sociología política, etnoculturalismo, filosofía, hasta música, arte, que no son tradicionalmente las disciplinas del núcleo duro que forman las relaciones internacionales. Y digo esto ¿por qué? Porque en realidad el mundo está cambiando. Yo entiendo que estamos en una larga transición del sistema internacional. No sabemos si vamos a seguir con un sistema capitalista o no, probablemente sí. Y en esta larga transición hay una serie de preguntas que están en debate. Si el mundo es con polos, sin polos, unipolar, pluripolar, bipolar, ¿hacia dónde va el eje del mundo? Y en ese sentido, ¿hacia dónde va el eje del mundo? Viene pegado a la pregunta de quién establece las reglas de juego. ¿Quién establece las reglas de juego del orden mundial en el cual nosotros vamos a insertarnos y que dado el nivel de globalización existente, vamos a tener que manejarnos en ese orden mundial? Lo que se puede observar en principio es que hay una tendencia a la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, pero no a la pérdida de poder de Estados Unidos. O sea, quizás no vamos a tener un mundo unipolar, pero por mucho tiempo Estados Unidos va a seguir siendo una potencia. De hecho, tiene el 50% de los gastos de defensa del mundo, y no es poco, si es que estamos pensando el mundo en términos estratégicos militares. Ahora, no necesariamente podemos pensar el mundo así, dado que hay otras formas que se están desarrollando de relaciones entre los estados e incluso otras formas de pensar el siglo XXI. El siglo XIX, decían el otro día, era el siglo de las ideologías, los nacionalismos, el comunismo, el liberalismo, los nazismos, fascismos. El siglo XX será el siglo de la religión como ideología. No lo sabemos,
Pero de hecho hoy el rol de la religión y de los ismos y de todos los fundamentalismos está ocupando también un lugar. Otra cuestión a tener en cuenta, porque mi idea es, por esta deformación profesional, hacer una visión sistémica, regional y local. O sea, voy a intentar pasar por los tres niveles de análisis. Este cambio, digamos, estos cambios de paradigma, llevan a pensar en algunos casos que estamos en una desnorteamericanización de las relaciones internacionales. Podemos pensar, como dijo un autor, que de una Westfalia, para aquellos que no son específicos de relaciones internacionales, después de la paz de Westfalia en 1648, se considera que se consolida de alguna manera la estructura de los estados y del mundo tal cual lo conocemos hoy. Algunos dicen, jugando con las palabras, si de una Westfalia no estamos en una Southfalia. ¿Esto qué quiere decir? Que de Occidente no podemos pasar a que el sur tenga un rol importante. Otros están pensando, y hay otro debate, ¿se vuelve a la ruta de la seda? Hay un shift, un cambio de eje o una bipolaridad, y China como emergente puede haber una dualidad o una bipolaridad o una unipolaridad bifronte, porque son 300 años que tenemos de dominación occidental en términos de pensamiento cultural, pero el mundo es otro, es amplio, y creo que hay debates que desconocemos que tienen que ver con la historia de Oriente y la historia de un mundo que existió más allá de que nosotros como Occidente lo relegáramos o no. Y esto me lleva a una cuestión que personalmente me genera mucha tensión, que es la contradicción en cuanto a cómo pensar las relaciones internacionales y cómo pensar el mundo desde una mirada no eurocéntrica. Es decir, yo estoy consciente del problema, pero fui formateada intelectualmente con los criterios de Occidente. Por tanto, uno necesita estar muy metido quizá en África, en Asia, en los pensamientos, en las ideas, que esa es una tarea que hace fantásticamente el profesor Debes Valdés, para tratar de deformatear la cabeza y poder pensar de otra manera. ¿Esto qué implica? Implica cómo salir de los moldes tradicionales, cómo salir de esto que Platón hablaba, los criterios de espacio y tiempo, o sea, las categorías por las cuales vemos el mundo. Cómo escapar también del modelo de validación del conocimiento de las ciencias sociales acuñadas en el norte. Porque de repente yo acepto que haya calidad en las publicaciones, pero también es cierto que estamos a través de distintos instrumentos y de nuestras propias instituciones locales aceptando determinada validación de nuestra producción con criterios que no son los propios. Y esto me parece que es una cosa importante. También cómo salir de las tradicionales rutas de financiamiento que nos traen condicionalidades, generalmente imponen condicionalidades. Y cómo salir de esta globalización intelectual que de alguna manera nos permite y nos dificulta hacer el famoso salto o el cambio de paradigma. Y en ese sentido, me parece que la responsabilidad mía o de nuestra generación o de los que estamos pensando así es al menos plantear los problemas. O sea, le estamos dejando el legado para la próxima generación, pero la próxima generación es la que está menos formateada y tiene la cabeza mucho más abierta que nosotros
para poder pensar los problemas. O sea, cómo descolonizamos a las sociedades del sur y cómo valorizamos lo propio. Frente a esto entonces se plantea que hoy es un buen momento para pensar el sur, es un buen momento para pensar América Latina y África. Y aunque pueda haber algunos debates en torno a esto, en realidad los centros de poder están muy ocupados en cuestiones vinculadas a las nuevas reconfiguraciones de poder y a cómo se reconfigura Oriente. Y me parece que América Latina y África tenemos una oportunidad, al no estar demasiado en la lupa, para tener más aire para pensarnos a nosotros mismos y pensarnos de manera colectiva. Y en esto aparece la idea, que se debatió ayer también, de las relaciones sur-sur, de la cooperación sur-sur y del interregionalismo. Perdón, hablo muy rápido para aquellos que... ¿Está bien? Está hablando muy rápido. Ah, estoy hablando muy rápido. Voy a intentar divagar. Disculpa. ¿Cuáles son las relaciones sur-sur? Y para preguntarnos esto, en realidad tenemos que llegar a definir qué es el sur. El sur no es un concepto geográfico. En todo caso, lo de geográfico que tiene el sur es que está al sur del norte. Pero en realidad es un concepto socio-político económico. Y a mi entender, el sur está vinculado a las vulnerabilidades. Es decir, quien es sur o quien está en el sur es aquel que tiene vulnerabilidades e incapacidades para establecer las reglas de juego o para resguardar sus intereses en la discusión de las reglas de juego del sistema internacional, en el establecimiento de un orden político y económico internacional. Por eso es tan importante esta idea de sumar esfuerzos, de conocernos y de generar lo que un autor argentino, que no se mencionó su pensamiento y que a mí me parece que es muy importante, Juan Carlos Puig, hablaba de sumar autonomías. Esta idea de sumar autonomías para generar mayor poder de negociación frente a un orden que es injusto y que hay que cambiar, me parece que es una de las condiciones por las cuales vale la pena asociarnos en el sur. Ahora, para asociarnos en el sur tenemos que conocernos y tenemos que discutir y saber que tenemos intereses comunes e intereses divergentes y buscar la convergencia en los intereses comunes. En ese sentido, me parece muy importante y relevante plantear que mi concepción de cooperación sur-sur es una concepción amplia, que se entiende en este sentido. Es una idea política de asociación, de formación de coaliciones para sumar autonomía, para tener poder de negociación. Ahora, esta cooperación sur-sur luego va a tener variaciones. Va a haber una cooperación científico-técnica, una cooperación cultural, una cooperación económica en cuanto a los foros, por ejemplo. E incluso yo creo que es interesante hablar de una cooperación, para el caso de América Latina y África, una cooperación diaspórica. Esto es, cómo las diásporas de las respectivas regiones pueden transmitir sus conocimientos y pueden actuar como catalizadores del conocimiento mutuo de ambas regiones. Dicho todo esto, lo que quiero ahora, para ir acercándome más al tema,
Es decir, que América Latina y África tienen historia de encuentros y desencuentros que tuvieron que ver con las realidades domésticas, las realidades regionales y las sistémicas, lo cual hace que tengan muchas más similitudes a veces, sobre todo a partir de las independencias africanas, de lo que realmente nosotros creemos. O sea, desde Gondwana, que los había unido, hasta la cooperación sur-sur de hoy y hasta los procesos multilaterales como las reuniones ASA, ASPA, Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, se ha recorrido un largo camino de periodos de interconexión y periodos afónicos. O sea, para ir marcando rápidamente, el tráfico de esclavos, digamos, que duró desde el siglo XVI al XIX prácticamente, fue un periodo muy prolífico de conexiones, aunque no era de la mejor manera, pero dejó un legado importantísimo. Tenemos luego el periodo de las independencias, el periodo donde América Latina, con el GRUNA, el Grupo Latinoamericano, trabajó en Naciones Unidas para promover las independencias africanas. Después tenemos, y voy simplemente mencionando, Bandung, Bandung 55, no alineamiento 61, la reunión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el 64, que no es un dato menor, porque ¿quién era el director de la UNCTAD? Raúl Prebisch, el mismo Prebisch de la CEPAL, que había promovido las teorías del desarrollo en América Latina, estuvo promoviendo y difundiendo su teoría del desarrollo y la política de sustitución de importaciones como modo de resolver parte de los problemas que tenían los países africanos y los países asiáticos. Después tenemos las reuniones ideológicas como la OSPAAL, liderada por Cuba, que promovía la cooperación entre África, Asia y América Latina. Y luego uno de los momentos más fuertes para esta cooperación sur-sur, que fue la década del 70. La década del 70, con posterioridad al shock petrolero del 73, y en el ámbito de Naciones Unidas, la creación de la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados y la creación de un nuevo orden económico internacional. Ahora, todo eso también fructificó con cooperaciones. Es en la década del 60 y 70 que se crea Claxo, que Codesria, que se crea unos años después de Claxo, se crea a imagen y semejanza de Claxo. O sea que había toda una sinergia. Había una sinergia entre la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL y la CEPA, la Comisión Económica para África, y había similitudes entre las regiones. La década del 70 fue, para América Latina y para África, la década de la Guerra Fría. O sea, cuando en Occidente se hablaba de distensión en términos de la relación de las potencias centrales, o sea, de Estados Unidos y la Unión Soviética, porque en realidad son las potencias centrales las que determinan la forma que toma el sistema. En el sur, en América Latina, en África y también en Asia, había Guerra Fría. Teníamos la lucha anticomunista y los gobiernos militares en América Latina, teníamos la injerencia de las superpotencias en los conflictos en África y en Asia, el ejemplo más claro en el caso de Asia, en la guerra de Vietnam. O sea que hubo un periodo de similitudes. También teníamos en la década de los 70, tuvimos los golpes de Estado en América Latina, y también sobre finales de los 70 hubo golpes de Estado en África, a lo que se llamó la latinoamericanización del continente africano. O sea, muchas similitudes.
Los 80 también trajo similitudes. Teníamos, en el caso de América Latina, la recuperación de la democracia y una pesada carga que era el pago de la deuda externa, que fue para América Latina un desgranamiento muy importante de recursos. En el caso de África, también estaba el tema de la deuda externa, que no fue un tema menor, solo que en términos globales para los acreedores era mayor el problema en América Latina que en África. Y lo que teníamos es que se inició, como lo mencionó Bourgi, el plan BERT de la aplicación de los programas de ajuste estructural, que en África empezó en la década del 80 y en América Latina se va a dar con el consenso de Washington en la década del 90. El problema central es que en América Latina no podía aplicarse en los 80 porque un ajuste estructural con las recientes democracias haría peligrar la estabilidad democrática de los países. Entonces, lo que se ve en los 80 es que hay una inversión. Democratización en América Latina, programas de ajuste estructural en África. Los 90 hay aplicación de programas de ajuste estructural en América Latina y, con el fin de la Guerra Fría, la aplicación del modelo de democratización en todo el continente africano, cuya expresión más clara y más emblemática fue el proceso de redemocratización en Sudáfrica. ¿Qué pasa con el siglo XXI? Y otra cosa, que para ese entonces África, con los planes de ajuste estructural, los ajustes para la democracia, había cundido el afropesimismo. Es decir, la fatiga de los donantes, el afropesimismo, y prácticamente algunos consideraban África para la Cruz Roja Internacional. O sea, realmente era un lugar el que ocupaba África, salvo el caso de la estrella sudafricana que brillaba por la democracia, era un lugar malo. Súbitamente el siglo XXI cambia las cosas. Una de las cuestiones que hace los cambios tiene que ver con la crisis financiera de finales del siglo XX y tiene que ver también con una recomposición de fuerzas económicas y particularmente para el caso de África el ascenso de China. El ascenso de China, que era un ascenso silencioso y pacífico, de esto hablábamos con el profesor César, China llega al África y acá voy a disentir un poco con Bourgi, China llega al África con su valijita llena de dólares norteamericanos, ofreciendo cooperación. Y se instala en África. Y otros emergentes, que también estaban buscando recursos, también llegan al África en esta nuevo orden. Y aquí los BRICS, que en ese momento era solo un trade, una marca, porque en realidad su realidad es una estructura todavía bastante vacía de contenido, los BRICS desembarcan rápidamente en África. Llega India, haciendo recordar su pasado, aparece Brasil, que tenía una política africana ya desde los 60, pero que tuvo altos y bajos y que durante F. Agar Cardoso había bajado de perfil. Aparece Brasil y la propia Sudáfrica empieza a también desarrollar sus políticas en la región. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un renacimiento de África gracias a los BRICS que invierten en África y también gracias a que los occidentes, que había abandonado África superficialmente porque seguía explotando sus recursos, vuelve a instalarse en el continente africano. Esta recomposición de África y esta recomposición también de América Latina llevan a que el siglo XXI se vuelva a discutir la cooperación sur-sur.
y que surjan iniciativas no solo bilaterales, sino multilaterales, como la asociación entre los foros América del Sur-África, el Foro América del Sur Países Árabes, la revitalización de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, o acuerdos entre procesos de integración como Mercosur y SACU, que es la Unión Aduanera del África Austral. En términos bilaterales, para cerrar, porque me marcaron los 5 minutos restantes, en términos bilaterales, ¿qué se puede decir sintéticamente? Si uno mira desde las independencias africanas hasta hoy, generalmente, y esto voy a generalizar, por lo cual va a haber diferencias, el impulso de acercamiento vino de América Latina. Fue Cuba, digamos, cuando no consiguió plasmar la transferencia de la revolución en América Latina, que va al África. El Che Guevara, de hecho, tiene 2 viajes al África, en el 59 al Cairo y en el 65 a varios países africanos. Los cubanos van a estar en Etiopía, en Angola, en Mozambique. Es muy interesante leer, ustedes que son brasileños, un escrito de Ovidio de Andrade Melo, que era el embajador de Brasil en Luanda, cuando describe el momento de la llegada de los cubanos el mismo día de la independencia. Brasil es el país con más fuerte impronta porque usa y abusa de un discurso culturalista, en el sentido de que tiene una herencia africana que forma parte del ethos brasileño, y a su vez tiene una deuda con África por la esclavitud. Brasil usa esta cuestión del discurso cultural para promover, con gobiernos militares y gobiernos democráticos, el mayor desembarco en África, no solamente político, diplomático, sino también de las empresas brasileñas en África, de la cooperación del ABC científico-tecnológica en África y del acercamiento cultural a través de la CPLP. Argentina, mucho más tímida, pero pensando en términos de votos por la cuestión Malvinas y pensando en términos de mercados, tiene y desarrolla durante todo el periodo variados impulsos, pero de hecho no se concreta esto en una política. El país que más política consistente ha desarrollado a lo largo de todo este periodo es Brasil, con el momento cúlmine de Lula, que prácticamente abre embajadas en todos los países africanos, que es el presidente brasileño que más viaja al África, que es el presidente que firmó más convenios, podemos dar cifras. También hay newcomers, como el caso de Venezuela, por ejemplo, que usando su población negra y su asociación a través del petróleo, tiene un acercamiento reciente con África que disminuyó el perfil desde la desaparición del presidente Chávez. Chile, Ecuador, Colombia han tenido algún acercamiento con el continente africano, pero su mirada ha sido mucho más hacia el Pacífico, en tanto que los países de la costa atlántica han tenido un acercamiento mucho más fuerte por una cuestión hasta de geografía. La cordillera de los Andes implicó de alguna manera una división importante. Para cerrar, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hay mucha historia por detrás y hay más historia de lo que conocemos. La cooperación sur-sur es posible. La búsqueda de alianzas es posible.
pero es mucho el camino que hay que hacer. Yo no soy tan idealista como Bulli, que realmente es fácil. No nos conocemos, no conseguimos crear una propia entidad latinoamericana. África también es muy difícil. Yo creo que vamos a tener que hacer impulso todas las veces que podamos para que genere una masa crítica y hacer algo que generalmente olvidamos los latinoamericanos y los africanos. Hacer un relevamiento histórico y que esa historia de acciones quede grabada en nuestras mentes para que podamos usar esa historia común de interacciones en pos de que las nuevas generaciones puedan tener una mejor inserción y un futuro mejor. Muchas gracias.